Si bien todavía estamos viviendo en Parshat Noach, y Parshat Noach es todo el tema del diluvio, de Noach, etcétera, que vamos a hablar ahora enseguida, ya a partir de este Shabbat a la tarde empezamos a leer la Torá en la Parsha de Lech Lecha, que es cuando ya Hashem le da la orden a Abraham para que vaya a la tierra de Israel, y ahí empieza, como vamos a ver lo que dice acá. Mi padre, cuenta el Rebbe anterior, el Rebbe Rashab le dijo a alguien en Yehidut, en una audiencia, desde que Hashem, a veces uno dice, la Torá, bueno, las lindas historias, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Y es algo fabuloso lo que dice acá. Desde que Hashem le dijera a Abraham, vete de tu tierra, lej leja, y está escrito, Abraham continuó viajando al sur, siguió para el sur, y el sur en ese momento era para Jerusalén. Y en el sur estamos nosotros acá ahora. Se inició el sistema de Birurim. Birurim es refinar al mundo, elevar todas las chispas divinas que hay en el mundo. Hacer de este mundo una morada para Hashem. Por decreto de la suprema providencia, la persona se traslada al lugar en el que las chispas que deben ser purificadas por él aguardan su redención. Y como expliqué hoy a la mañana en el templo, el hecho de que una persona esté en un lugar o esté en otro, tenga su residencia fija en un lugar y de repente se traslada a otro lugar, no es una casualidad. Hashem va marcando los pasos del hombre, entonces si uno es consciente de eso, sabe, bueno, llegué a este lugar, ¿para qué llegué? A veces uno piensa, fui ahí para hacer un negocio, fui ahí para hacer un trámite, fui ahí para visitar a alguien, o lo que fuere. Es verdad todo eso, pero hay una misión interna que cada uno tiene que descubrir y buscar. Justamente que esa es la misión, para eso Hashem nos mandó a este mundo. Y sigue diciendo, los tzadikim, los rebes, gente de visión, perciben en qué lugar les aguardan sus virurim y van allí por sí mismos. El rebe sabe dónde tiene que ir. Para la gente sencilla como nosotros, la causa de todas las causas y el productor de todos los efectos, así trae el Tania, o sea, Hashem, suscita móviles y circunstancias diversas para que lleguen a aquel lugar sobre el que se les ha asignado la abodá de Birurim. O sea, cada uno fue asignado en un lugar donde tiene que estar, y respecto a ese lugar, ahí es donde tiene que ir. ¿Y por qué? Porque hay una misión especial que tiene que hacer en ese lugar. Hay una famosa historia con el Rebbe Tzemach Tzedek, muy famosa, pero siempre vale la pena recordarla, que un Yehudí quería hacer aliyá, un Yehudí puntual, con la familia. Entonces, le pidió al Rebe una vez, le escribió una vez, otra vez, y el Rebe no le contestaba. Una vez estaba cerca del Rebe, se le acercó y lo encaró y le dijo, Rebe, quiero viajar a Israel, pero un Hasid sin la braja del Rebe no va a viajar. Entonces el Rebe le dice, Magdo Eretz Israel. Hacé acá donde vos estás, Eretz Israel. El Rebe entendía, por eso es un Rebe, que el lugar de esta persona, por más loable que sea viajar a Israel, y en aquellas épocas viajar a Israel era mucho, era muy fuerte, en el sentido de que iban a una vida realmente de muchísimos sacrificios. Si uno viene al fin de los 1700, en los 1800, en Israel no había comida, había mucha hambruna, no había dinero, los judíos estaban con muchas dificultades. De hecho, uno ve un montón de cartas del Alter Rebbe que les escribe a su Hasidim, que por más ajustados que estén, no hay que olvidarse de los judíos que están padeciendo en el HaKodesh, en la tierra de Santa de Israel. No podemos olvidarnos de ellos. Entonces, por más loable que sea, o sea, que este Yehudí seguramente en Israel por ahí va a estar
por lo menos económicamente, estaba con más dificultades que lo que estaba ahí en Rusia. Sin embargo, el Rebbe le dijo, hace acá eres Israel. Cada Yehudí esté donde esté, en el lugar que le toca estar y cuando sea que esté, tiene que hacer que su lugar sea Israel, Eretz Israel. Ni que hablar del que ya tiene el sejud de vivir en Eretz Israel. Ahí la apuesta es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque sabemos que, en Israel uno puede estar tocando el cielo con las manos, pero también en Israel no todo es color de rosa, no todo brilla como uno quisiera. Entonces ahí está el desafío. El desafío no es ir a quejarse, ir a decir, mirá, este Yehudi lo que hace, qué mal se porta, etcétera. No, todo lo contrario. Ahora vamos a hablar en el shiur de esto. Todo lo contrario. El Yehudi tiene que saber que hay otro que no está como corresponde y estoy en Israel, tengo mi misión, es acercarme a él y ayudarlo, mostrarle cuál es el camino. Y de esa forma hacemos que Eretz Israel sea Eretz Israel. No solamente potencialmente, no solamente porque tiene la santidad y eso no se lo quita a nadie, sino en la práctica que lo podamos ver y sentir y percibir, etcétera. Y así también en el lugar del mundo que nos toca estar. Momentáneamente hasta que llegue el Mashiach, any minute, Bejol Rega, en cada instante. Nuestro Rebe, como le dicen los chicos, el Rebe querido, así le dicen los chicos acá en la escuela, el Rebe una vez entró esto lo contó el Rebe mismo, entró una vez a la oficina del Rebe anterior y el Rebe anterior estaba escribiendo una carta. Y en esa carta le estaba escribiendo a un Yehudí, que ese Yehudí, por lo menos en lo que se veía, no era un Yehudí observante de Torah y Mitzvot, devoto de Hashem, digamos. Todo lo contrario. Sin embargo, el Rebbe anterior le escribe una carta y en el encabezamiento le hace le pone un montón de títulos, honrado y querido y inteligente y qué sé yo, todos los títulos que el Rebbe anterior le puso. Entonces el Rebbe, nuestro Rebbe, que era el yerno del Rebbe anterior, le preguntó al Rebbe, ¿es necesario todo esto? O sea, ¿qué tal, Roberto? ¿No alcanza con que este tipo, con que el Rebbe ya le esté escribiendo una carta que hay que ponerle todos los títulos que aparentemente no los tiene? Entonces el Rebbe anterior le dijo, pero esto es una alajame fureshet, es una ley clara que trae el Maimónides. Y el Rebbe anterior le explicó al Rebbe. El Maimónides sabemos que tiene el libro, el Yad HaZaká, el Mishneh Torah, que es el Rambam, el libro de las leyes. Son 14 tomos, 14 libros que abarcan todas las leyes de la Torah. Un trabajo magnífico, impresionante. Y ahí hay una ley que dice así: si lo aleino, una pareja se está separando y digamos que el tipo, el marido, no quiere darle el get a la mujer, no quiere darle el documento de divorcio, dice el Rambam, Kofimoto H. Omar Ani Rotze Ani. Vamos a hablar en palabras sencillas. Se lo aprieta el tipo como sea hasta que el tipo diga, quiero dárselo. Porque el documento de divorcio hay que hacerlo con voluntad. Entonces, hasta que el hombre diga, quiero darlo, ahí se lo aprieta. Se lo amenaza con esto, con lo otro, con aquello. Bueno, depende el caso, depende la situación. Así dice el Rambam. Entonces, la pregunta es, a ver, nos estamos engañando,
Porque al final de cuentas, si el tipo va a decir, quiero dar el get, no es porque realmente quiere, es porque lo están apretando, no le queda otra. Dice el Rambam, miren que esto es algo central en el judaísmo. Dice el Rambam, en esencia todo Yehudí quiere estar conectado con Hashem. No existe un Yehudí que no quiera estar conectado con Hashem. Solo que tiene un Yetzer Hara, un instinto del mal, un alma animal. Y esto lo instiga, lo lleva a, no, a desconectarse con Hashem. Porque al final de cuentas, dentro de todas las mitzvot de la Torah, si un matrimonio no funciona, no quiere decir que se pelean todo el día, por el motivo que fuere, pero no funciona. Y quieren separarse. Es una mitzvah de la Torah, separarse. Y cada uno puede retomar su vida, hacer una nueva vida. No es una mitzvah vivir sacrificado toda la vida, vivir con una persona que uno no se lleva bien o que no está cómodo. Si la cosa no funciona, no funciona. Dice Rambam, en realidad este hombre sí quiere dar el get, sí quiere dar el documento de divorcio, solo que el Yetzer Hara lo está dominando por un motivo, por otro motivo, por otro motivo. Dice el Rebe anterior, este Yehudí en potencia tiene todo lo que yo le estoy escribiendo acá. Ah, por fuera no lo tiene. Bueno, no lo tiene porque tiene un Yetzer Hara muy grande. Entonces por eso se escapa, no se conecta. Tiene la posibilidad de sumar mitzvot y no la suma. Pero no es porque él en esencia no quiere hacerlo. Seguro que en esencia quiere hacerlo. Y acá vemos algo claro de la parsha de la semana. La parsha de la semana dice, Eile Toldot Noah. Esta es la descendencia de Noah. Noah ish tzadik, Noah era un tzadik. Tamim Ayabe Dorotab, una persona íntegra en su generación. Eta Elohim y Talech Noah. Noah iba tras Hashem. Acá surge una pregunta. Dice, cuando alguien dice, por ejemplo, estos son los hijos de fulanito. Entonces uno tiene que decir, los hijos de fulanito son mengano, sultano, perengano, quien sea. ¿Es así? Pero acá dice no. Dice, estos son los hijos de Noah. Y recién en el versículo siguiente dice que Noah tuvo 3 hijos, Shem, Ham y Jefet. No lo dice enseguida. Y esto es una pregunta, ¿por qué no lo dice enseguida? Viene Rashi y Rashi no responde. Se lo voy a leer textualmente. Puesto que la Torá lo menciona, cuenta su alabanza, como dice el versículo en Proverbios, dice, la mención de un hombre justo es para bendición, ya que así dice, Zeher Tzadik Libraja. Nombramos al Tzadik, es para bendición. Por eso dice, ya que lo nombró a Noah, entonces ya trae la alabanza de Noah, que Noah era un Tzadik. Hay otra explicación que dice, para enseñarte que la descendencia principal de los tzadikim son sus buenas acciones. Es verdad que los hijos son buenos, pero lo que perdura de un tzadik, lo que a una persona lo hace tzadik, es su conducta, sus buenas acciones. Y esto era Noah. Uno tiene que saber, y así trae el Baal Shem Tov, vamos por ahí a profundizar un poquito más de lo que hablamos en el Shiur de ayer. Ayer en el Shiur hablamos de que cuando uno ve un defecto en el prójimo, en realidad es como un espejo, se está viendo a sí mismo. Uno puede pensar, la verdad es que no veo el defecto que tiene el otro en mí. Hay que buscarlo, y aunque sea sutilmente en algún punto, algo va a haber, y esto es una señal del cielo que tenemos que corregirlo, mejorar, crecer. Hay algo interesante que dice el Talmud. El Talmud dice, cuando habla del Lashon Hara, el Lashon Hara es cuando se habla mal de otro Yehudí. Cuando habla del Lashon Hara, dice
que el Lashon Hará mata, así dice el Talmud, mata a tres. Mata al que lo cuenta, obviamente, porque lo está contando. Mata al que lo escucha, porque podría no escucharlo. Y mata a la persona de la que se está hablando. Y acá viene la pregunta. ¿Cómo mata al del que se está hablando? ¿Qué culpa tiene el otro, pobrecito? Vienen dos tipos. Se pusieron a hablar de un tercero. El tercero ni sabe nada. Y es un lashon hará. Y no tiene la culpa. Entonces, ¿por qué dice el Talmud, la Gemara, que lo mata a él también? Y este es un punto interesantísimo. Tenemos que saber que cuando la persona habla, lo que uno habla genera energía. Y la energía puede ser positiva. No te olvides decir la braja. Por ahí la dijiste antes. Amén. La, la energía puede ser positiva o puede ser negativa, Hazbe Shalom. Entonces, cuando uno habla, uno no tiene que decir, no, vieron cuando uno mira las noticias o le vienen a contar algo, no, está todo mal, esto no tiene solución, esto es un desastre. Eso a veces no estaba destinado a que sea de esta manera, pero lo que uno habló generó que esto sea así. Y cuánto más cuando hablamos en positivo. Cuando hablamos bien de otra persona, a veces decimos, este tipo, la verdad, es un buen tipo, qué sé yo. Y a veces uno está diciendo eso, viene otro que te dice, es un buen tipo. No sabe lo que es este es un estafador, este embromó a este es un tipo malo por esto. El solo hecho que uno habla bien del otro ya está generando una energía positiva, una bendición para que el otro realmente la reciba. Dice, Bidvar Hashem Shamaim Nasu, Uberuah Pit Kol Tzvam. Decimos que en Teilim, con la palabra de Hashem, el firmamento fue creado y todo lo que hay en la tierra con el aliento de su boca. Entonces, y nosotros somos hechos, como vimos la semana pasada, imagen y semejante de Hashem. Entonces, y semejanza de Hashem, perdón. Entonces, el hecho, si Hashem crea todo con la palabra, quiere decir que nuestra palabra es muy potente y todo lo que decimos también tiene fuerza. Y acá viene una palabra, una enseñanza muy interesante de la parsha de esta semana. Cuando dice Eile Toldot Noah, esta es la historia, la descendencia de Noah, y Rashi trae que las buenas acciones son la descendencia del Tzadik. Entonces le preguntas, creo que el Rebe lo trae, ¿por qué lo trae justamente con Noah? Ya en Bereishit, lo que leímos la semana pasada en la Torá, había un montón de tzadikim. Estaba Metushelach, Matusalem, la persona que más vivió, el abuelo de Noah, vivió 969 años. Metushelach Hatzadik, él era un tzadik. Había otro que se llamaba Hanoch, que también era un tzadik. Y hubo otros tzadikim. ¿Por qué justamente en esta parsha hablamos que Toldotem, Shel Tzadikim, Maasim Tovim, que la descendencia del tzadik son las buenas acciones? ¿Por qué no lo nombró la semana pasada? En Bereshit, la Torah en general, las enseñanzas siempre se aprenden la primera vez, no la segunda, tercera, cuarta, vaya a saber. Y más aún, al final de la semana pasada, la Torá también nombra a Noah, cuando dice que el mundo se estaba pervirtiendo y se estaba corrompiendo, dice que nació Noah, de Noah Matzahen Beinei Hashem, y Noah cayó en gracia, digamos, encontró gracia a los ojos de Hashem. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué lo traemos justo acá y no lo traemos en la parsha de la semana pasada? Y la respuesta es la siguiente. En la parsha de la semana pasada, la Torá nos cuenta los hechos que llevaron desde la creación hasta Noah. Incluso lo que Noah recibió gracias a los ojos de Hashem, no fue por sus acciones, sino porque Hashem le cayó bien a Hashem. Hashem tuvo un feeling con Noah.
para entenderlo de alguna forma. Pero en la parshá de esta semana ya empieza a hablar de Noah. Y ya empieza a hablar de la Avodat Hashem, de cómo servir a Hashem. Entonces, por eso, cuando ya hablamos de cómo servir a Hashem, ya hablamos de un personaje, en este caso Noah, decimos, sus acciones, ya que lo nombramos, lo recordamos para bien, porque era un tzadik. Y después hay algo, cuando uno lo mira a simple vista, bueno, digamos que le baja muchos puntos a Noah. Sin embargo, viene el Rebe y el Rebe lo levanta de vuelta de una forma impresionante. ¿Qué dice la Torá? Dice la Torá, Tamim Ayabe Dorotá. Él era íntegro en su generación. Bien, hay dos explicaciones sobre ello, sobre este punto. Y Rashi lo trae. Una explicación es, si en esta generación era un tipo íntegro, en esta generación de ladrones, de corruptos, de promiscuos, de idólatras, Noah logró sobrevivir, era un tzadik, ¿cuánto más en la generación de Abraham? Otros dicen, no, justo al revés. En esta generación, que eran todos, decir de cuarta, todavía le estamos poniendo puntos. Eran corruptos, idólatras, promiscuos, ladrones, todo lo que queramos poner. Ahí Noah era un tzadik, como dice el dicho, en el país de los ciegos el tuerto rey. Pero si Abraham hubiese estado en la generación de Noah, perdón, al revés. Si Noah hubiese estado en la generación de Abraham, hubiese sido uno más del montón. Y por ahí ni siquiera eso. Entonces pregunta, el Rebbe pregunta, ¿qué necesidad había perdón la expresión, ¿no? De basurearlo a Noah? ¿Por qué había que tirarlo a matar a Noah? Si hubiese estado en la generación de Noah, de Abraham, no hubiese sido nada. No digamos nada. Dejémoslo que el hombre esté contento, en su generación era un sádico. Para esta opinión que piensa que en la generación de Abraham hubiese sido uno más del montón. Viene el Rebbe y nos dice todo lo contrario. Noah era tan tzadik que él mismo sabía que, que más de lo que era no podía ser, porque la generación era tan baja, había tanta corrupción, idolatría, etcétera, todo lo que nombramos antes, que él sabía que más que esto no podía ser. Pero Noah nos quiere dar el mensaje, no hay que ser como soy yo en esta generación, porque yo no tengo posibilidades de crecer más. Hay que ser como Abraham, que Abraham no se quedaba quieto, que Abraham, ya después del diluvio, tuvo Abraham, que Abraham salía y convencía a la gente y les hablaba y los conectaba con Hashem y les abría las puertas y les daba de comer y les daba, las hacía decir bracot y les daba hospedaje y les daba todo lo que la persona necesitaba. Noah sabía todo eso y sabía que el objetivo era ese. Entonces, los que dicen que era Lignay, que no es el objetivo, ¿verdad? Porque Noah mismo sabía que no es el objetivo. ¿Cuánta gente? A veces nosotros estamos en lugares. Uno quisiera crecer mucho más, pero estoy en un lugar donde no tengo ambiente, no tengo todo. Trato de mantenerme, trato de, obviamente, de respetar el Shabbat, de estudiar Torah, de comer kasher, de cumplir las festividades, de hacer todo lo que hay que hacer. Pero no puedo expandirme porque estoy en un lugar donde no da. Entonces yo sé, o la persona esta sabe, que, que el objetivo no es quedarse acá. El objetivo es ir a un lugar donde uno pueda expandirse, eh, superarse, etc. Salvo que el Rebbe lo mandó. Si el Rebbe le dice, tenés que ir a tal lugar porque tenés que ayudar a los Yehudim a crecer, como son los shluchim del Rebbe a lo largo y ancho del mundo, eso es otra cosa. El Rebbe sabe cuál es el lugar de cada uno y por eso lo hacemos caso. Pero una persona común, a veces la gente, perdón que me estoy extendiendo un poquito, pero
Hay veces que la gente se le presentan oportunidades de trabajo y se va a vivir vaya a saber dónde, a un lugar que por ahí es lindo, va a tener una linda casa y un auto y tener un puesto espectacular, Miami. pero no hay kashrut, no hay Shabbat, no hay escuela para los hijos, no hay nada. A ver, no me estoy refiriendo a nadie en particular, estoy hablando en general. Entonces, la persona tiene que decir, atención, hay que pensarlo, ¿no es cierto? A veces son cosas pasajeras. Uno dice, bueno, toco y me voy, toco y vuelvo. Pero en el lugar de mi residencia sí tengo el ambiente y todo lo que necesito. Pero hay gente que de repente tiene chicos chiquitos y por una cuestión de parnasá, del sustento, le ofrecen un puesto espectacular, fabuloso, y realmente va a ser la diferencia económica, espiritual. A veces es muy difícil exponer a los hijos, exponer a uno, a la esposa y a los hijos, hay que tener mucho cuidado. Que Hashem nos ayude a que realmente sepamos ver en cada persona y en cada Yehudí hablar solamente cosas buenas, que las cosas buenas generan buenas energías. Hoy en día todo el mundo habla de esto. La Torá ya lo dijo desde el momento uno o del momento cero. Esto provoca buenas energías y esto va a traer Mashiach inmediatamente. Shabbat Shalom, Inmediatamente. nos vemos, si Dios quiere, el lunes. Chao, Shabbat Fernando. Shalom. Fernando, Suerte, hablame la pases así. lindo.